La tenemos a la doctora Carmen Fernández, que es de Paraguay, que quedó varada en Misiones, viniendo acá, que es miembro de la Asociación Argentina de Alergia y de este comité, pertenece a este comité, que nos va a dar la presentación que está. Muy buenas noches a todos y pido las disculpas del caso debido a que un problemita con el aeropuerto de Misiones no pude tomar el vuelo, ya que yo estaba llegando hoy de Praga y tenía que tomar el vuelo sí o sí en ese horario. Así es que bueno, tratamos de ver con la gente de la sociedad que excelentemente lograron hacer esta conexión para que yo pueda igualmente compartir con ustedes lo poco que sé y ganar un conocimiento todos juntos. Yo soy la doctora Carolina Fernández, egresada de la Universidad de Buenos Aires en alergia, inmunología hice en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México y una pasantía en el Instituto Pasteur en París. Actualmente terminé el postdoc de BIOS 179 en la Universidad de Harvard y actualmente soy miembro del Consejo Europeo de Inmunodeficiencias Primarias por Latinoamérica. Bueno, cuando empezamos una presentación siempre a mí me gusta un poco compartir los conocimientos y por eso les quiero iniciar en este tema un poco difícil que son los probióticos, porque hay muchas cosas e ideas encontradas. Recordar un poco lo importante que es hacer camino en el sentido de compartir las experiencias, compartir el uso que uno va haciendo de estos microorganismos, como para ir ganando conocimiento sobre ellos. Y quiero leerles un poquito de esto y explicar que cuando uno está delante de alguno hay que darse siempre vuelta. Hay que mirar quién estuvo ahí antes de ti, porque ese es el verdadero creador, el verdadero hacedor de lo que descubrimos. No hay nada más grande que aquel que deja sus huellas antes de ti, porque hace el camino más fácil. Y si al dar vuelta no hay nadie, significa, ojo, que eres el creador. Y tu obligación es dejar huellas para que otros sigan. Y si tomamos estas palabras y nos vamos un poquito hacia atrás, tendríamos que empezar a pensar sobre la vida. Y si pensamos en la vida, tendríamos que hacernos una pregunta. Porque hoy día con todo este tema de la microbiota y que está muy de moda, entonces tenemos que empezar a pensar qué somos. ¿Qué somos realmente? ¿Somos células humanas con bacterianas o somos una gran bacteria con unas pocas células humanas? Y pasamos al siguiente, una presentación para recordar un poco qué surgió esto en las Islas Galápagos. Exactamente descubrieron a través de una erupción, podemos pasar la siguiente, en un cráter en esta isla, donde descubrieron algo muy interesante. Siguiente. En esta explosión que se realizó, estamos hablando de aproximadamente hace 9 años atrás, es muy nuevita, encontraron un microorganismo procariote anaerobio que al parecer guarda relación con todos los microorganismos vivos, ya sean eucariotes o de origen animal vegetal, y guardan genes muy semejantes. El siguiente. A este organismo se lo llamó LUCA, porque es la abreviación en inglés de lo que sería el último ancestro común de todos. Se calcula que vivió aproximadamente desde hace más de 4.000 millones de años. Y este animal, no solamente eso, sino que comparte 355 genes nuestros. Es decir, que somos todos descendientes aparentemente de este LUCA. Y así es como cambió hoy el árbol genealógico nuestro, el siguiente, donde podemos ver nosotros que en realidad el origen de todo es LUCA. Y LUCA es quien genera las bacterias, las arqueobacterias, las eucariotas, que luego van a ser el reino animal, fungi y de otros reinos. El siguiente. Si nos ponemos a pensar nosotros, se hizo un estudio muy interesante por
en la Universidad de Bolonia, la doctora Eva Bianconi, y ellos hicieron un estudio para poder entender y saber cuántas células tiene un humano promedio. No sé si alguna vez uno pudo haberse hecho la pregunta de cuántas células tengo yo. La verdad que no, nunca me hice esa pregunta, pero luego de esto me asusté un poco porque la doctora Bianconi y su grupo definieron un prototipo de ser humano, un varón con unos 30, no me pregunten por qué eligieron a los varones, no tengo idea, pero eligieron un varón de unos 30 años de edad, una estatura promedio, 70 kilos de peso, una superficie y de unos 85 metros cuadrados aproximadamente. Por un estudio sumamente milimétrico, con estructuras óseas, órganos, fueron abriéndose camino a través de las piezas que constituyen nuestro cuerpo, estabilizaron ellos y contabilizaron con huesos, tejido adiposo, músculos, cartílago y todo. Llegaron a la conclusión de que tenemos alrededor de 37 millones de células. Esto fue publicado en como newsletter en diciembre del 2016 por National Geographic en España. Siguiente. Si nosotros sabemos que existen aproximadamente 10 bacterias por cada una célula humana, podemos pasar a la siguiente. Tendríamos 372 billones de bacterias. Entonces sí es un poco interesante preguntarnos qué somos. ¿Somos realmente puramente humanos o somos un montoncito de bacterias con unas poquitas células humanas? El siguiente. Otro estudio muy interesante y para introducirnos un poco en lo que es la microbiota de las vías aéreas, es el que se usó, que es el que se realizó en Holanda, en el TNO, en la investigación científica aplicada. Los investigadores examinaron 21 parejas. Encontraron que se daban aproximadamente 9 besos al día y la microbiota salival era similar entre una y otra persona. Esto fue publicado en el Microbiome en junio de 2015. Y los científicos holandeses tomaron muestras de bacterias de lengua y saliva en estas 21 parejas luego de un beso de 10 segundos. O la verdad que nunca me puse a contar cuánto tiempo uno besa, ¿verdad? Pero puede ser interesante, si nos besamos un poco más de 10 segundos, tal vez intercambiemos más cantidad de microorganismos. Pero el cuerpo humano tiene un ecosistema de más de 100 billones de microorganismos. Y después de un beso, los investigadores encontraron que esa cantidad de bacterias probióticas en la saliva del receptor se triplicaron y se transfirieron nada más y nada menos que 80 millones de microorganismos durante 10 segundos. Es decir, no sé, si alguno quiere besar más de 10 segundos está liberado, pero acuérdense que cada 10 segundos se están transmitiendo uno al otro 80 millones de microorganismos cada 10 segundos. Siguiente. Y vamos a empezar un poquito a hablar de estas bacterias a nivel de la vía respiratoria, sin olvidar que el que descubrió se ganó un premio Nobel, Mednikov, recordando un poco la historia de los probióticos, ¿verdad? Que lo hizo a través de unos holandeses que estaban extrayendo leche con las manos y no se contagiaban de las bacterias de la varicela, y bueno, ahí empezó todo este descubrimiento probiótico. Y la definición que hoy nosotros manejamos que son microorganismos vivos, que seguro ya algún expositor lo habrá dicho antes, pero vamos a hacerlo rapidito, porque quiero destacar algo muy importante, que dice administrados en cantidades adecuadas. Y eso es lo fundamental, administrados en dosis adecuadas, tiene un efecto beneficioso. Hoy día les recuerdo que ya se ha demostrado que las dosis altas de probióticos no solamente generan efectos colaterales, sino que también pueden generar megabacterias. Y eso hay que tener mucho cuidado y vamos a hablar un poco más adelante. La siguiente. Deben ser fundamentalmente habitantes normales de nuestro organismo. Tienen que tolerar el medio ácido, tienen que ser capaces de adherirse, no tienen que originar intrones o exones que alteran el microgenoma de origen y deben ser capaces de producir sustancias antimicrobianas o proinflamatorias.
capaz de inducir la producción de citoquinas antiinflamatorias también a dosis adecuadas. Estos requisitos son muy importantes porque a veces tenemos probióticos que lastimosamente en este tema del uso de probióticos sabemos mucho que hay muchos intereses creados, tanto en la parte comercial como a veces también la parte de las empresas que manejan leches, que le agregan bifidobacterium o le agregan alguna otra cosa. Entonces es importante tener en cuenta estas cosas que son muy, muy importantes. No todas las bacterias son buenas. Tienen que reunir estas características para que sean. La siguiente, no siempre es importante conocer la cepa, pero como nosotros vamos a hablar de lo que es rinitis, asma, sí es importante conocer e identificar perfectamente bien la cepa, ¿sí? Siguiente, puedes avanzar, no hay problema. En la siguiente, que estuvimos hablando de las características. La siguiente. En un estudio, y ustedes pueden ver ahí, justamente se hizo en Córdoba, un acuerdo del uso de probióticos en los alimentos con propiedades saludables y nutricionales. Esto fue una directriz que se sacaron. Esta reunión terminó en el 2002. Aún no se hizo una nueva. Estamos en planes de, con las nuevas publicaciones, fomentar nuevamente con la FAO la formación de nuevas directrices para el uso de probióticos. Siguiente. No obstante, tenemos que tener en cuenta lo que Mark Chu publicó en el año 2002 y que creo que mucha gente no le está haciendo caso, que es que pueden tener efectos colaterales los usos de probióticos, y 4 principales efectos colaterales que son descubiertos hasta ahora: pueden producir infecciones sistémicas con el mal uso, pueden producir actividades metabólicas perjudiciales, pueden producir una excesiva estimulación inmune a individuos que son muy susceptibles, y ojo porque pueden transferir genes. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque ya hubieron algunas publicaciones del año 2000 donde estaban hablando de casos de pacientes que tuvieron efectos colaterales con el uso de estos probióticos. Más adelante vamos a ver las dosis adecuadas y todo eso. Siguiente, por favor. Para hablar de probióticos en rinitis y en asma es importante tener en cuenta lo siguiente. Siguiente, puedes pasar. Hay probióticos y estudios de probióticos que tienen nivel de evidencia científica importante. Siguiente. Entonces, en la imagen ustedes van a poder observar que tenemos entre el 2004 y el 2017 1.896 estudios publicados en revistas. Estamos hablando de revistas de alto impacto, ¿verdad? Siguiente. 182 publicados con nivel 3 de evidencia. Y ahí están los probióticos que realmente tienen nivel hoy de evidencia científica para su uso. Estamos hablando de los probióticos Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Acidophilus, Saccharomyces boulardii, Streptococcus thermophilus, los Bifidobacterium, tanto SP como el Lacticel infantis, y un prebiótico que es el FOS. Siguiente. De esas 182 publicaciones, 74 corresponden a adultos, 20 a niños y 88 a la población en general. Siguiente. De las 74 que corresponden a los adultos, solamente 6 cumplen con validez científica. Eso es importante resaltar, porque cuando leemos probióticos a veces tenemos que tener en cuenta un poquito la forma en que se realizó el estudio, si fueron controlados, si no fueron, doble ciego, aleatorio, cómo fue el estudio, para tener en cuenta el uso correcto. Siguiente. Y de las 20 que fueron realizadas en niños, solamente 13 cumplieron con los criterios de validez científica, y tenemos el mismo listado que en adultos. Así es que eso es sobre estos probióticos que vamos a estar relacionándolo siguiente con lo que sería rinitis y alergia.
Podemos pasar al siguiente. Y ahí tenemos el siguiente porque ese está un poco adelantado, les pido disculpas, adelantó una de las diapositivas, puedes pasar al siguiente. Tenemos entonces este listado que tiene sí validez científica y sobre estos vamos a ver un poquito cómo están actuando. Siguiente. A nivel de la vía respiratoria, tenemos que tener en cuenta que antes, digamos, esto es cosa del pasado, porque hoy día ya no podemos nosotros darnos el lujo de creer que los probióticos solamente tendrían estos dos efectos, que eran suprimir el crecimiento de bacterias perjudiciales, ya sea por competencia o por aumento del crecimiento. Siguiente. Hoy día, nosotros con propiedad tenemos que decir que estimula la respuesta T-helper, que aumenta la producción de citoquinas TH1, que estimulan a los Treg o T reguladores, que generan células dendríticas semimaduras, aumenta la expresión del receptor CD40, esto a nivel respiratorio, inhibe la acción de la IL-4 y IL-5 y el gamma interferón. Esto principalmente ocurre con el Paracasei NSC 2461, que es la cepa que realmente se vio que tiene ese efecto. Aumentan la producción del factor de crecimiento transformante, aumenta la producción de IL-10, IL-17 e inmunoglobulina A, aumenta la expresión de FOXP3, eso es a través de una vía de modificación epigenética. Y ahí abajo tienen la bibliografía, si a alguno le interesa, entonces pueden revisar y mirar un poco estos mecanismos de acción, porque si vamos a hablar de cada uno de ellos se nos pasa la hora y no vamos a terminar conociendo. Pero todas estas cosas que se descubrieron hoy al propósito de estas bacterias, tenemos que decir que fundamentalmente los estudios fueron hechos sobre dos tipos, que tienen ahí abajito, el Lactobacillus bacilli y el L. paracasei en la cepa específicamente la NSC 2461, por ser las más nobles, la que no se desintegra en el ADN normalmente y la que no produce ni intrones ni extrones. Y eso es importante porque cuando uno va a estudiar un probiótico, que es lo que nosotros hicimos en el curso Bio 179, era justamente ver la desintegración del ADN, y existe mucha inestabilidad en los probióticos. Lograr un probiótico estable no es una cosa fácil, por lo cual a veces nos preguntamos si será que la misma estabilidad del probiótico, la misma inestabilidad que presenta el probiótico en su medio de cultivo, presentaría también en los productos que nosotros consumimos. Es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Siguiente. Bien, entremos entonces un poquito a ver lo que es rinitis alérgica. No vamos a profundizar en la parte de receptores y todo lo demás porque se hace un poco tedioso, ¿verdad? Pero lo importante es saber si usamos o no usamos y qué es lo que podemos usar o indicar y que tiene un aval científico. Siguiente. Cuando uno empieza a leer un poco de probióticos, les juro que yo me sentí un poco así. No sé si qué creerán, si soy la más gorda, la del medio o la última. Siguiente, pero les puedo asegurar que cuando hablamos de probióticos realmente nos sentimos así, tan chiquititos, pero tan pequeños, que existe tanta información, y sacar las informaciones más correctas es lo más difícil que hay, porque nos venden probióticos en todas las formas posibles, en todas las presentaciones posibles, inclusive nos venden probióticos sin que nos demos cuenta. Entonces se hace un poco difícil ver lo que es científicamente válido. Siguiente. Pero yo traté de resumirles los estudios que son realmente válidos y los estudios que realmente han demostrado que sí es útil. Y en eso me tomé el atrevimiento de compartir con ustedes los estudios de PROMISCA, que es un estudio de cohorte que se hizo en Polonia, que es un estudio sumamente interesante, aunque el N es un poco pequeño, habla de 31 pacientes adultos con rinitis por polen de gramíneas, pero es interesante lo que ellos consiguieron. Ellos usaron el Paracasei, su cepa es
T11, que es la que normalmente usan las boticas, les dieron 4 semanas y ellos encontraron una disminución muy interesante en el prurito nasal. Pero recuerden, como la N es un poco pequeña, 31 pacientes adultos, uno dice, bueno, ¿será que uso o no uso? Tendríamos que aumentar la N, ¿verdad? Como para que uno realmente pueda decir, bueno, sí, podemos usar el Paracasey cuando buscamos disminuir el prurito. Pero sí, Filipovka, que tenemos más abajo en el año 2016, también sobre 31 pacientes adultos, ellos con rinitis alérgica por polen las gramíneas también usaron el Paracasey ST11, pero ellos hicieron un doble control. Ellos le dieron a un grupo de gente el Paracasey 4 semanas y a otro grupo de gente le dieron lactobacillus acidófilos y Bifidobacterium lactis. Ellos encontraron exactamente la disminución del prurito solo con el ST11, o sea, el Lactobacillus Paracasey, y ningún efecto con la anterior mezcla. Este estudio fue corroborado por otro estudio, etc. Se hizo en el año 2016 también. Está ahora en análisis porque forma parte de un gran estudio de rinitis que se está haciendo en Europa. Y podemos decir que sí, efectivamente, podemos usar el Paracasey cuando tenemos pacientes con una rinitis y queremos fundamentalmente disminuir el prurito. ¿Y a qué dosis? A 3 billones de unidades. Es así que saldrán en las recomendaciones, un pequeño adelantito que le estoy dando, de 2 a 3 billones de unidades, y va a ser útil y pueden indicarlo sin pecar de que no sea útil. Ha demostrado su utilidad para disminuir el prurito, no así la sensación de congestión. La siguiente. El estudio COSTA es muy interesante. El estudio COSTA, ¿por qué? Porque, bueno, la N es mayor, fueron 425 pacientes con rinitis alérgica a polen de gramíneas. También usaron el Paracasey LP33 en este caso, pero ellos hicieron un esquema un poco interesante. Siguiente. Ellos usaron, siguiente, loratadina, 10 días previos. Siguiente. Hicieron loratadina más el EP33, le dieron durante 4 semanas. Siguiente. Luego suspendieron la loratadina, le dieron solo el EP33 durante 5 semanas. Siguiente. Y bueno, todo este trabajo lo que demostró es que no tenía ningún solo efecto sobre la rinitis, ni sobre el prurito, ni sobre la congestión nasal, pero lo que sí vieron era que ayudaba en los síntomas de congestión ocular que a veces acompaña a estos pacientes con rinitis. Bueno, y este estudio, como fue una N muy interesante, se considera un estudio válido, la metodología fue válida, y podemos decir nosotros que si queremos ayudar con la sintomatología ocular de nuestros pacientes, podemos agregar la LP33 a nuestros pacientes y tener una mejoría, ¿sí? Siguiente. Así concluimos que en la rinitis alérgica a polen en gramíneas, 3 estudios demostraron que disminuye un 60% de los síntomas de la congestión nasal y el eritema ocular en las rinitis y conjuntivitis alérgicas, el Lactobacillus Paracasey, su cepa 33, y la dosis es de 3 a 5 billones. Ahí abajo tienen los 3 estudios que han demostrado esto. Si quieren ahondar un poco más, entonces les compartimos después el link donde ustedes pueden entrar y mirar detenidamente esta presentación para que lo puedan ver. Un estudio interesante fue el realizado por Lubendo en el 2017, ahora es nuevito, y ellos usaron el Johnsoni, Lactobacillus johnsoni, asociado a levocetiricina. Seguro que alguno de ustedes tiene alguna experiencia con algún familiar con este parásito gastrointestinal, que es Helicobacter pylori. Se hizo un estudio muy grande en España donde ha demostrado que asociado al lactobacillus, la mejoría y la erradicación es prácticamente
el 80% mejorada agregándole un probiótico que no dándole un probiótico. Inclusive disminuye la dosis de la medicación para la eliminación del Helicobacter pylori y ahora se están haciendo nuevos protocolos para disminuir también el tiempo de utilización de estos antibióticos. Entonces hicieron lo mismo esta gente demostrando si será que asociando un lactobacillus nosotros podríamos usar dosis menores de antihistamínicos o dosis más prolongadas. Y ellos hicieron un ensayo aleatorio cruzado donde usaron el Johnsonia una dosis de 3 billones, y asociaron a levocetirizina. Y encontraron sí que existe una mejora muy significativa en los síntomas de la rinitis versus los pacientes que solamente usaron levocetirizina a iguales dosis. La siguiente. Si vamos nosotros a pensar en la prevención, en relación a los probióticos, los estudios con criterios de validez científica no han demostrado absolutamente ningún efecto sobre prevenir. Y tienen ahí abajito el último review que se hizo sobre este tema y claramente demostrado que no tenemos ninguna base científica como para poder decirle al paciente con rinitis alérgica, bueno, la mamá toma probiótico en el embarazo y después el bebé al nacer va a tomar 6 semanas y esto le va a disminuir la rinitis. No está demostrado esto y no podemos indicar tampoco. Eso es relacionado a rinitis porque saben ustedes que con otras patologías alérgicas que ya los compañeros habrán explicado ampliamente, sí, a veces pueden indicarse en eczemas, otras patologías. Siguiente. En relación a las bacterias y el asma, nosotros queremos buscar una solución al asma, realmente. El asma es una enfermedad que es tan silenciosa, digámosle, pero a la vez es tan crónica, es tan limitante y disminuye tanto la calidad de vida de las personas que encontrar una solución sería fantástico. ¿Y por qué no se pensó también en los probióticos? Y si podemos ir bien atrás, porque en realidad se nos pasó esas diapositivas, vamos atrás porque se adelantó una de ellas bien en el comienzo. Vamos a mirar un poquito, mucho más para enfrente. Más para enfrente. Les pido disculpas, pero fue en el momento de pasar las diapos se fue muy para adelante. Igualmente en asma, más para adelante, tenemos más de 3.623 estudios hechos de probiótico en asma, que por supuesto fueron evaluados y analizados y ver si realmente tienen, esa es la diapo, siguiente, esa es la diapo. Tenemos nosotros solamente 4 estudios que yo les podría decir que realmente tienen una solidez como para sacar conclusiones. La de Giovanni, que fue la del 2017, donde 1.223 madres tomaron una mezcla de Bifidobacterium y Propionibacterium 3 meses antes del parto. El neonato continuó tomando 6 meses después y no hubo ningún efecto preventivo. Simpson, en el año 2015, 7 años de seguimiento. Esto es un estudio muy interesante porque fueron 1.743 niños que tomaron Lactobacillus reuteri para prevenir el desarrollo del asma y no tuvo ningún solo efecto preventivo. West, en el año 2016, 171 niños con Lactobacillus paracasei en su cepa F19. Tampoco tuvo ningún efecto, en este caso inclusive se midió la exhalación de óxido nítrico, no tuvo ningún efecto en mejorar la función pulmonar, porque en este caso ya eran pacientes con asma. Ellos fueron sometidos a paracasei F19 y luego fueron reevaluados, donde no mejoró absolutamente nada ni cambió nada.
Y Bliagoftis del 2017, que realizó un metaanálisis de 18 estudios controlados, con un total de N4.755 niños, y no encontró ninguna mejoría en los síntomas del asma. Nos vamos al final, a la última diapo. Y eso es importante tener en cuenta. En asma tenemos nosotros la siguiente de validez científica, ¿cierto?, para poder indicar el uso de probióticos. Y bueno, tenemos que darle paso al tiempo, ir registrando nuestros usos de probióticos de repente, incentivar un poco a las organizaciones científicas a establecer protocolos de uso, dosis de uso e indicaciones en base a solidez científica. Y bueno, me quedo yo con ustedes con esta última diapo donde les quiero manifestar lo siguiente, ¿verdad? Que tarde o temprano todas las piezas acaban encajando. Hasta entonces, bueno, nos reímos de la confusión, vivamos el momento y entendamos que todo sucede por algún motivo, y esto referente a mi viaje, ¿verdad? Porque en realidad me gustaría estar ahí con ustedes, les pido mis disculpas y bueno, el corazoncito está ahí compartiendo con ustedes a cada momento, y en lo que pueda ser de utilidad estoy abierta a las preguntas que surjan del auditorio. Muchísimas gracias a todos.